Hola jóvenes, hoy empezamos el tema de integrales, pero para conocer más sobre las integrales, de hecho el primer tema son integrales indefinidas, pero antes de empezar con las integrales indefinidas, pues debemos saber y conocer lo que es el símbolo de integral, que es esta que parece una S alargada o un gancho con doble garfio, ¿no? Con doble ganchito. Está formada por f de x, que es el integrando, que básicamente es la variable que vamos a integrar. Lo único que se puede integrar son las letras, las variables, no los números. Esto que está aquí es el de x, que en este caso es el diferencial de la variable de integración. Lo que quiere decir esto es que si yo pongo de y, o el diferencial, mejor dicho, va a ir en función del integrando. Quiere decir que aquí es f de y. Si yo pongo aquí que mi variable, la variable que voy a integrar es f de t, pues entonces el diferencial es de t. Esto significa, este diferencial va en función de la variable de integración, por eso dice ahí diferencial de la variable de integración. Si yo estoy integrando una t, pues el diferencial es de t. Si yo estoy integrando una r, mi diferencial es de r. Si estoy integrando una q, pues mi diferencial sería de q. Y así sucesivamente. Lo que quiero que entiendan es que yo puedo integrar cualquier letra, cualquier variable, excepto la C. Y ahorita les voy a explicar por qué más adelante, quizás en otro video, para que no se me haga muy largo. Pero bueno, voy a regresar aquí a la variable de integración original que yo había puesto, que era de x, y aquí f de x. Le puse diferentes valores, diferentes colores para que los visualicen, ¿no?, más fácilmente. Entonces quedamos que este es el integrando, o sea, la variable que voy a integrar. Este es el diferencial de esa variable de integración. Y aquí hablamos de límites, límite superior y límite inferior. Muchas personas utilizan la B aquí y la acá. A mí se me hace exactamente lo mismo. De hecho, la voy a cambiar y la voy a dejar como lo usan muchos libros. Voy a poner la B aquí y la acá. Repito, cuando tengo estas letras, que en este caso no se usan letras, se usan números, van a ir unos numeritos, o sea, la integral quedaría así. Por ejemplo, -1, 2. Es un decir, ¿no? Estos serían los límites. Pero entonces sería una integral definida. Cuando yo tengo numeritos, cuando tengo límites, la integral se llama definida. Pero en este momento nosotros vamos a empezar con las integrales indefinidas. Son esas que no tienen numerito. Entonces vamos a empezar con las integrales indefinidas. Aquí lo importante es que conozcan y sobre todo que identifiquen los elementos de la integral. El símbolo de integración, el integrando, que es la variable que voy a integrar, el diferencial de esa variable de integración. Y cuando tenga numeritos, pues entonces estaremos hablando de una integral definida. En este caso, la integral es indefinida. Voy a borrar para empezar con la primera. Integrales indefinidas inmediatas. O directas. Es lo mismo. Empezamos con la número 1. Esta es la integral de dx. Si lo único que yo tengo es la integral de dx, entonces la integral de dx es x más c. Esta c es una constante de integración. Siempre que yo integre una
ahora sí que integre una integral indefinida, en el resultado siempre se debe incluir la c. Si yo en lugar de dx tengo integral de dy, entonces aquí me dice cuál es la variable de integración. Por lo tanto, la integral inmediata sería y más c. Si yo tengo la integral de dp, entonces aquí ya me está diciendo que mi variable integral es p, y entonces el resultado sería p más c. Si yo tuviese la integral de dr, entonces su integral sería r más c. Y así sucesivamente. Puedo usar cualquier variable menos la c, porque si yo pongo dc, quiere decir que voy a tener c más la c, que es la constante de integración, tendría c más c. Y entonces nos podríamos confundir y poner 2c, ¿no? Entonces, por eso la c no es una variable que usemos para integrar normalmente, porque se puede confundir con esta c, que es la variable de integración. Entonces, repito, la primera integral indefinida inmediata, la fórmula número 1, esta es la fórmula número 1, es la integral de dx. Cuando solamente tengo la integral de una diferencial, la integral es la variable más c. ¿Cuál variable? Pues la variable de integración. Variable de integración, variable de integración, variable de integración. Cualquier letra. De w, de q, de b, de e, de f, lo que ustedes quieran, lo podemos. Pero es siempre recomendable nunca usar la c, porque si no se confunde con esta c. Me voy a la siguiente integral, que sería la número 2, la segunda fórmula. Voy a borrar todos esos ejemplos y ustedes pues deben de estar tomando nota. La número 2 sería una constante y de x. Como les dije, yo no puedo tener una constante. Esa constante no es una letra, es un número, o sea, integral de 3 de x. Esta vendrá siendo mi k. Cuando hablo de una k, una constante, estoy hablando de ese número. Y los números, como les dije al principio, no se pueden integrar. Entonces, como no se pueden integrar, este numerito lo voy a sacar. Lo voy a sacar y entonces me va a quedar la integral de dx. Y esta es la primera fórmula. La integral de dx es x más c. Pero como yo tenía este 3, pues nomás lo bajo. Entonces este sería mi resultado. Este sería mi resultado. Cuando tengo una constante, tenemos que identificar que la constante es un número. Y los números no se pueden integrar. Entonces la constante la saco y al sacarla me queda la ecuación 1, la fórmula 1 que acabamos de ver. Y entonces lo único que hago es integrarla, que es x más c, pero como hay un 3 afuera que está multiplicando, entonces 3 por x sería 3x. Si yo pongo, por ejemplo, integral de 10 de y, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues saco el 10 de la integral y lo único que me queda es la integral de dy. Por lo tanto, yo ya sé que esto es una integral directa, que es la fórmula anterior, la fórmula 1, y entonces el resultado sería 10y más c. Cuando tengo una constante, la constante solamente sale, integro el diferencial de la variable de integración, que yo sé que es y pues nomás el 10 multiplica esa variable y se acabó. Puedo poner otro por acá. Por ejemplo, integral de 1/3 de dr, pues saco el 1/3 de r
y esto sería igual a 1/3 de R más C. Ese sería mi resultado. Si se dan cuenta, esto me marca cuál es mi variable, es R, y a la constante nomás sale. La ecuación 1 o la fórmula 1 y la fórmula 2 pues son las más sencillas, ¿no? Me voy con la fórmula 3, que sería yo creo la más importante. Cuando la variable tiene un exponente. Cuando ya tengo una variable. Cuando ya no solamente es un número, sino ya tengo variable. Que finalmente es la variable que voy a integrar. Esa es una formulita. Es x a la n más 1 entre n más 1 más c. Fíjense muy bien. Este es mi exponente. Ese exponente le voy a sumar 1. Pero ese exponente lo voy a poner como denominador y le voy a sumar 1. Esto es un exponente y este es un denominador. Lo que yo quiero que vean es que si yo tengo, por ejemplo, x cuadrada de x, entonces este es mi exponente. Esto sería x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más c. Pero este es un denominador y este es un exponente. Hay que hacer la operación. Entonces mi integral sería x cúbica entre 3 más c. Este sería mi respuesta, o mucha gente la puede ver así: 1/3 de x cúbica más c. De las dos maneras es lo mismo. Puedo sacar el 1/3, pero sigue siendo de 1/3 de x cúbica, o puedo dejarla como x cúbica entre 3. Si la x no tuviera exponente, significa que hay un 1. Y entonces vamos a hacer ese ejemplo. Si no tiene exponente, ya sabemos que cuando no lo tiene, ahí hay un 1. Entonces, si yo tengo integral de x, significa que ya hay un 1. No se mira, pero ya está. Entonces el exponente sería 1 más 1 entre 1 más 1. Este es un exponente y este es un denominador, por eso este está grande y este está pequeño. Más c, no se puede quitar la c, entonces hago la suma, x cuadrada entre 2 más c. Esta sería mi resultado, o si la quieren ver, 1/2 de x cuadrada más c. Cualquiera de los dos es correcto. O así, o así. Esto es como medio directo y acá es sacando la fracción. Cualquiera de esos es correcto. ¿Qué pasaría? Aquí solamente tengo una x. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una constante? Recordemos que la constante es un número. ¿Qué pasaría si yo tuviera integral de 3x de x? Lo primero, pues yo sé que yo tengo que sacar el 3, porque el 3 es una constante. Entonces sería 3 integral de x. Pero como ya tengo una variable que tengo que integrar, pues entonces quedaría igual a 3x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más c. Esta es la que voy a integrar. El exponente no está, no se mira, pero es un 1. Entonces el exponente es 1 y le sumo 1. 1 más 1 entre 1 más 1. Entonces el resultado sería 3x cuadrada entre 2 más c. Lo único que tengo que hacer ahí es multiplicar 3 por x, sería
3x cuadrada entre 2 más c, que es lo mismo que 3 medios de x cuadrada más c. Cualquiera de esos dos resultados es correcto. Ya sea que lo deje así o lo deje así. Cualquiera de los dos, o así o sacando la fracción. Cualquiera de los dos es correcto. Esa sería la fórmula número 3. ¿Qué pasaría si yo, voy a borrarlo, voy a borrar esto porque me cansé. ¿Qué pasaría si yo tengo la integral de 4x a la menos 3 de x? Tengo exponente, pero el exponente es negativo. ¿Qué pasa? Bueno, para empezar, el 4 lo saco así. Lo que sigue es integrar. Como integro, ya quito el símbolo de integración y entonces x a la menos 3 entre menos 3. Y recordemos que la integración es sumarle 1, sumarle 1, sumarle 1. Cierro el corchete y le pongo la variable de integración, o en este caso la constante, no variable, la constante de integración. Entonces 4 menos 3 más 1 sería x a la menos 2 entre menos 3 más 1 menos 2 más c. Aquí hay una división porque este multiplica este, entonces me quedaría 4x a la menos 2 entre menos 2 más c. Ahí está. Hay que hacer la división. 4 entre menos 2 sería menos 2 x a la menos 2 más c. En teoría, jóvenes, aquí ya está hecha mi integral. Lo que tenemos que ver es que no pueden existir, no podemos dejar exponentes negativos. Y cuando tengo un exponente negativo, pues tengo que aplicar la ley de los exponentes negativos, en la que me dice que cuando tengo un exponente negativo, lo paso hacia el denominador para hacerlo positivo, pero estoy hablando del exponente, no de este 2. Este menos 2 no es un exponente, es una constante. Entonces esto quedaría así, menos 2 sobre x cuadrada más c. Este ahora sí es el resultado final. Este es un previo. Sí está bien porque está integrado. Lo que no está bien es dejar los exponentes negativos. Cuando tengo un exponente negativo, la variable se agarra y se pasa hacia el denominador para hacer el exponente positivo. Este 2, no se confundan, este 2 no es un exponente, este 2 es una constante y esa constante no puede bajar. Entonces, por el momento, y para que no se haga muy largo el video, por el momento, esas son las tres fórmulas de integrales inmediatas que vamos a manejar. Me faltaría la última, la número 4. Voy a borrar rapidito. La número 4 me dice 1 entre x de x. Fíjense muy bien. La x está abajo y tiene un exponente 1. Cuando yo tengo esto, esta integral es igual al logaritmo natural de x más c. Esto es un logaritmo natural. Yo lo hago como ln y ustedes le pueden poner ln, así. Si yo tengo 4 entre x de x, el 4 sale, me queda esta fórmula y entonces sería 4 logaritmo natural de x más c, sería el resultado. Si yo tuviera 10 entre x cuadrada, ya no es un logaritmo,
porque el exponente no es 1, sino es 2. Cualquier exponente diferente de 1, yo ya no puedo aplicar el logaritmo. Forzosamente el exponente tiene que ser 1. Si aquí el exponente es 1, bueno, entonces es 10 integral de 1 entre x, que es igual a 10 logaritmo natural de x más c, como lo quieran hacer, manuscrita o letra de molde, como sea. Pero lo importante es que el exponente no sea otro número que no sea el 1. O sea, el exponente debe de ser 1. Si es diferente de 1, ya no puedes utilizar el logaritmo natural. Mucho ojo con eso. Si yo aquí le pongo un 2, un 3, un 4, un 10, el número que le ponga aquí, entonces ya no voy a poder hacerla inmediata. Ya no es un logaritmo. Para que sea un logaritmo, el exponente de la x debe de ser 1. O sea, no se mira, pero ya está. Y es un 1. Entonces hasta aquí serían las cuatro fórmulas. Les puse varios ejemplos. Es uno, otro. ¿Y qué pasa cuando el exponente es diferente de 1? Cuando el exponente es diferente de 1, entonces ahí ya tengo que hacer otro procedimiento. Pero esas serían las 4 fórmulas de integrales directas. Repito, ojo con esta. La x tiene exponente 1. O si lo quieren ver así, no tiene exponente. Pero en cuanto yo le ponga un 2, un 3, un 4, un 5, cualquier número diferente de 1, ya no puede ser, ya no es directa, ya no es logaritmo pues, sino que tienen que usar la fórmula de integración número 3, la que acabamos de ver. Ese ejemplo lo vamos a ver en otro video.